Western countries opt to interpret the issues of human rights regarding China's Xinjiang in a biased way to weaken its economic status in the region, said a Chilean expert in a recent interview with Xinhua. Creo que hay un problema muy importante cada vez que se emite alguna opinión internacional respecto del caso de derechos humanos en China. Y eso guarda relación con una diferencia conceptual respecto de cómo interpretar los fenómenos culturales. Es así como esta región ha generado una serie de políticas para poder convivir con distintas etnias. Por tanto, poder decodificar eso desde el mundo occidental es bastante sesgado cuando no estamos, digamos, analizando ese contexto desde el lugar que corresponde, que es, por cierto, la autonomía respecto de incluso el respeto del derecho internacional y el derecho de autodeterminación de los pueblos para poder definir la política que realizan con sus sociedades. La región de Xinjiang ha generado un desarrollo importante en términos económicos para China, incluso ancestralmente. Desde la ruta de Jade en adelante es una región que en efecto conecta la zona de Asia hacia Europa. Por tanto, lo que quieren hacer es debilitar la economía de esa zona con una acusación que no corresponde en términos de derechos humanos, dado que además la potencialidad que tiene esa región es muy relevante.